El pasado domingo 4 de abril del 2010, los mexicalenses festejaban el día de Pascua. Las familias se encontraban en lugares abiertos como el Bosque de la Ciudad, Parque Vicente Guerrero. Estaba todo tranquilo, pero ¿quién diría que ese día Mexicali nos daría una sorpresa bastante temerosa? A las 15:40 horas, para ser exactos, un terremoto sacudió la ciudad de Mexicali, con una magnitud de 7.2 grados a la escala de Richter, con una duración de 89 segundos. Hoy han pasado 7 años de aquel temblor que dejó a las personas con un miedo latente, dejó millones de pesos en daños y pérdidas en esta región, con un saldo de 2 personas fallecidas y 254 heridas por causas relacionadas al movimiento telúrico. El terremoto se sintió también en parte de California, Estados Unidos y Arizona. No hubo personas heridas ni reporte de daños en estructura. Residentes de San Diego también sintieron el temblor. Aunque el daño fue mínimo, lo describieron como una cantidad significativa de movimiento. Desde las 3:40 horas en que ocurrió el terremoto, Mexicali resintió más de 550 temblores, la mayoría de 2 y 3 grados, pero también de 4 y 5 grados Richter. Tan solo durante el martes, los sismógrafos captaron 5 temblores de entre 4.0 y 4.7 grados. Ese fue el sismo de la suerte, asegura Luis Mendoza, investigador del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Al haber ocurrido un domingo de Pascua, sin mayores pérdidas humanas y que la fuerza del sismo se dirigió a zonas no habitadas, factores como humedad, daños estructurales mayores o problemas de cimentación influyeron en la demolición de edificios e hicieron que se vinieran abajo, como el que alberga el Instituto Salvatierra, uno de Iztecali, una iglesia en la colonia Baja California y otras del kilómetro 47. La delegación de la Cruz Roja en Baja California inició la entrega de 60 toneladas de ayuda humanitaria a las personas afectadas por el sismo. La institución informó que sus voluntarios atendieron a 200 heridos y a casi 100 personas por crisis nerviosa. Cuando sucedió el terremoto, Mexicali había quedado sin energía eléctrica, teléfonos sin línea. Las zonas más afectadas fueron el Zacamote, el Ejido Oaxaca. Muchos de los medios de comunicación dieron cobertura sobre lo que estaba pasando en Mexicali. Entre las televisoras fueron Televisa, TV Azteca y Canal 66. Una de las televisoras locales de Mexicali, Canal 66, fue quien más presencia tuvo ante este suceso. La única estación de radio que tenía luz, señal y que mantenía informada a la comunidad mexicalense de dónde acudir si se presentaba otro sismo mayor. Fue la estación 89.9 y el locutor a cargo, Pancho Padilla, con apoyo de enlaces informativos porque recorrieron las zonas más afectadas y mirando esto, el director del canal de noticias Canal 66 hizo una campaña de víveres a las personas más necesitadas de las zonas afectadas, donde se quedaron sin casas. Gracias al Canal 66 y a la comunidad se juntaron bastantes víveres que se llevaron a las zonas de Zacamote, Ejido Oaxaca, Condominio de la Puerta y Durango. El sismo de Mexicali no tuvo tanta importancia por los medios nacionales, ya que estaban enfocados en la noticia de la niña Paulette, encontrada muerta bajo su cama, y eso le restó la atención al terremoto. La información del suceso se daba a conocer lentamente y confusa, ya que muchas personas no tenían dónde escuchar. Periódicos y televisoras locales reportaron los edificios más dañados y cómo habían quedado. Entre los edificios que se habían venido abajo era el plantel Escomex, edificios de CFE y UABC, carreteras donde se abrieron grietas. En Valle de Mexicali los sembradíos quedaron destrozados, al igual que las casas de sus habitantes. En los periódicos salían noticias e informes de presidentes y de gobernador de Mexicali que pedía a las personas que mantuvieran la calma. Con el fin de darle a conocer al gobierno federal el drama que vivía el campesinado a consecuencia del terremoto, el pasado 6 de mayo de ese mismo año, un grupo de mexicalenses, encabezados por el exgobernador Milton Castellanos, publicaron en el periódico La Jornada el siguiente manifiesto. Queremos decir a nuestro presidente que hemos perdido más de 3,000 millones de pesos en nuestra economía en agricultura. Después del sismo, el gobernador inició una serie de recorridos por las zonas más afectadas. Cada vez que visitaba una comunidad, sus residentes le exigían a gritos despensas, casas de campaña, botellas y tibores para el agua y hasta dinero.
Se evaluaron los daños económicos, sociales, políticos, culturales, ecológicos y territoriales que dejó el terremoto. Pocos meses después del terremoto se empezó a correr el rumor de que en Mexicali existía un niño vidente que podía predecir los temblores. Por el internet, en Twitter y Facebook se propagó la noticia de que el niño vidente, quien era autista y ciego, había pronosticado un terremoto de 9.1 grados para el mes de septiembre. Por varias semanas, los pronósticos del inexistente niño vidente llenaron de temor a una gran parte de los habitantes de Mexicali. Actualmente en Mexicali se reconstruyeron los edificios que se habían venido abajo. Se hicieron nuevas colonias de los ejidos, dándole donde vivir a las familias que se habían quedado sin casa. Después de un año del sismo fuerte en Mexicali, Antonio Magaña saca el primer libro donde narra los sucesos de cómo ocurrió y cómo se encontraban las zonas afectadas. Y las historias verdaderas, el libro salió el 4 de abril de 2011, para conmemorar el aniversario del terremoto. Hoy en día, cada 4 de abril y septiembre se hacen simulacros por parte de la Protección Civil, y esto con el motivo de hacer reflexionar a las personas en caso de si vuelve a ocurrir un terremoto en esta ciudad, ya que no se debe olvidar que la ciudad de Mexicali se encuentra en una zona altamente sísmica, por eso siempre se debe estar alerta y estar preparados.